Si no te has suscrito, hora de suscribirse. Dale a la campana, la que tiene las orejitas, para que te des cuenta cuando subimos un nuevo contenido. Y dale like. Obviamente, estos videos son de mucha utilidad. Ninguno es por el azar. Todos están bien fundamentados. Todos tienen el ingrediente de mi experiencia, 19 años, y los de mi equipo, con una experiencia similar. Todos los días nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles serán esas diferencias entre la casación laboral y la casación civil? Porque tendemos a pensar que la casación se rige por un mismo estatuto o por un mismo código, y resulta que no. Me perdonan ahí los ruidos que de pronto de fondo se escuchen, pero tal vez ustedes se han dado cuenta que en Colombia hay un desarrollo que tiene que ver con lo inmobiliario. Y vamos por lo primero. Órgano competente. Entonces, ¿quién conoce de las casaciones derivadas del Código General del Proceso? Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Y si fuera laboral, pues la Corte Suprema de Justicia también, pero en Sala de Casación Laboral. Artículo 15, por allá del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Procedencia. ¿Contra qué procede? Si estamos dentro del campo Código General del Proceso, ya sabemos, civil, laboral, familia, comercial. Contra estas sentencias proferidas, entonces, ¿por quiénes? Por tribunales superiores en segunda instancia. Y si vamos a lo laboral, igualmente serán susceptibles entonces las que dicte el Tribunal Superior. Y también existe una cosa que se llama casación per saltum, que es simplemente abogados que sabemos de casación, no vamos a segunda instancia del tribunal, sino que directamente hacemos un pacto y lo podemos presentar. Entonces, en vez de recurso a apelación, nos vamos a casación, y eso es ante directamente Corte Suprema de Justicia. ¿Qué otro requisito dice la casación del Código General del Proceso? Entonces, son varios requisitos. Dentro de ellos, 1, que esa sentencia sea dictada en proceso declarativo. 2, que esa sentencia dictada en acción del grupo cuya competencia corresponda a jurisdicción ordinaria. 3, que sean sentencias dictadas para liquidar una condena en concreto. Tratándose de asuntos en lo civil, siempre se van a preguntar cuáles son susceptibles entonces del recurso de casación. No son todas, se las voy a enumerar. 1, impugnación o reclamación del Estado civil. 2, declaraciones de uniones maritales de hecho. Si me preguntan divorcios también, vuelvo y les digo no. Si me preguntan sucesiones, no. Los procesos liquidatorios tampoco tienen procedencia del recurso de casación. En lo civil, pues básicamente, ¿cuándo es procedente? Primero, pues ya sabemos entonces que puede ser casación per saltum, o puede ser de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, y cuya cuantía, este es el requisito específico que establece, es que cuya cuantía supere los 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Eso está por allá en el artículo 86 del Código Procesal de Trabajo. Y la Seguridad Social, vuelvo y les digo, lo laboral no viene de la mano del Código General del Proceso, no. En casación laboral se establece su propia normatividad. ¿Cuáles son las causales de casación? Es otra de las cosas. Bueno, si fuera del Código General del Proceso, estamos en el artículo 336, allí están establecidos. Ya saben que hay una modalidad que se llama violación directa de la norma sustancial. En laboral también existe violación directa de la norma sustancial. En la del Código General del Proceso está en el 336 del Código General del Proceso. En causales respecto del proceso de la casación laboral está en el artículo 87 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cuáles son esos motivos o causales de casación? Bueno, vamos a verlos comparativamente. 1, en el Código General del Proceso se establece la falta de aplicación. Y esto usted se pregunta, ¿y la falta de aplicación de la norma sustancial también es un motivo causal de casación en laboral? Y le voy a decir sí, pero no se llama falta de aplicación, allí se llama infracción directa, que en la práctica es lo mismo. No aplicar la norma que debe aplicarse. 2, aplicación indebida. Existe en el Código General del Proceso y también como causal o motivo de casación en lo laboral. La tercera, interpretación errónea. También existe en el Código Procesal del Trabajo como causal o motivo de casación. Artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, ¿qué hay que aprender de ahí? Que la causa que en civil se denomina falta de aplicación se equipara a la infracción directa en casación laboral. 2, la otra es violación directa de la ley sustancial. Y también existe la violación indirecta de la ley sustancial en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Como consecuencia de qué? De un error de derecho
en el Código General del Proceso derivado de un desconocimiento de la norma probatoria, o, y eso también aplicaría entonces en lo laboral, o dos, por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, en la contestación de la demanda o en una determinada prueba. Y esto también existe en la oral, pero está establecido de esta manera: por falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección judicial, lo que llamamos pruebas calificadas en casación. También opera de una manera similar. Entonces, ¿qué es importante? Que además agrega el Código Procesal del Trabajo, que es necesario que se alegue poder recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en el error y siempre que éste aparezca manifiesto en los autos. Entonces, ¿cuál es la moraleja y la enseñanza de todo esto? Ya que tocamos esa parte, que siempre debo estar alegando los motivos o razones por los cuales voy a presentar a futuro una casación, ¿sí? No es que en la casación me voy a inventar razones o alegaciones que no se dieron dentro del juicio como tal. ¿Cómo se llega entonces a la violación de la norma sustancial? Se llega de manera directa o indirecta, según el Código General del Proceso, en ambas por las siguientes causas. Volvemos a decir: falta de aplicación indebida, interpretación errónea, ¿sí? Hay otro que adiciona, pero este es el Código General del Proceso, que establece no estar en la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio, ¿sí? Entonces, no estar esa sentencia en consonancia con estas pretensiones de la demanda o excepciones, o aquellas que debe reconocer de oficio, entonces ahí hay una causal adicional de casación derivada del Código General del Proceso. Ahí no estamos hablando laboral. Cuarto, seguimos en Código General del Proceso: contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. Entonces allí, esa no reformatio impellos también es una de las causales que opera dentro del Código General del Proceso. Y también opera de una manera autónoma en el Código Procesal del Trabajo. En el artículo 87, por allá modificado por el artículo 60 del decreto 528 del 64, ahí hay una concordancia con la ley 16 del 68 y ahí está establecido entonces el fundamento de esa causal también, de la prohibición de reformatio impellos o reforma en peor para el apelante único. Y otra causal que agrega, pero este es el Código General del Proceso: haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieran sido saneados. Obviamente, pues si la nulidad o la causal de nulidad fue saneada, pues no tiene entonces procedencia el recurso extraordinario de casación con esa causal o motivo de casación. ¿Cuándo la oportunidad? Y este es como el tema que más me preguntan: ¿cuándo se interpone el recurso de casación? Pues si estamos dentro de los derivados del Código General del Proceso, el artículo 337 allí establece que son 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Sin embargo, obvio, ya deben tener en cuenta esto: cuando se haya pedido oportunamente adición, aclaración o corrección, o se hiciere oficio, el término entonces se cuenta desde que esa providencia se notifica. No podrá interponer el recurso entonces quien no apeló la sentencia de primer grado, eso es obvio, cuando la proferida por el tribunal hubiera sido exclusivamente confirmatoria de aquella. El término en laboral, en la casación laboral, es de 15 días. Siempre van a decir: es que son 5 días porque así lo establece el Código Procesal del Trabajo. No, hay suficientes autos que establecen claramente que son 15 días, y eso nos debemos atener a una ley anterior y no al Código Procesal del Trabajo como lo establece allí. Entonces son 15 días a partir de la notificación de esa sentencia. Cuantía, ya sabemos entonces: en el civil, los asuntos que proceden como casación o recurso extraordinario de casación en civil o en Código General del Proceso, son 1.000 salarios. Aquellos procesos que superan los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de interponer esa casación, entonces allí estos proceden en casación. Pero también se excluyen de la cuantía del interés para recurrir cuando se trata de sentencias dictadas dentro de acciones populares y de grupo y las que ejercen sobre netamente el Estado civil. Y ya vimos que en laboral la cuantía es aquellos asuntos que excedan 120 veces
el salario mínimo legal mensual vigente. Eso es artículo 86 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. Y en la cuantía del Código General del Proceso está por allá en el 338 del Código General del Proceso. Término de sustentación, pues el término de sustentación dentro del Código General del Proceso, aquellas casaciones que son derivadas del Código General del Proceso, entonces estas son 30 días para ahí sí usted presentar la sustentación del recurso extraordinario de casación. Esto es distinto a interponer recurso de casación. Esto es presentar la demanda de casación como tal, la sustentación del recurso de casación que lo hace la Corte Suprema de Justicia. Y dentro de lo laboral son 20 días para presentar la sustentación del recurso extraordinario de casación. ¿Sí? Dentro de los requisitos, pues básicamente estamos hablando de unos requisitos muy similares que lo vamos a ver posteriormente. En un video siguiente vamos a hacer ese paralelo entre lo que es Código General del Proceso y los recursos de casación derivados del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social o casaciones laborales. ¿Sí? Hasta ahí dejamos este primer video, haremos uno, como les digo, estableciendo entonces requisitos entre uno y otra casación. Si tienen inquietudes, porque seguramente la van a tener, o sea, no es lo mismo uno leer unos requisitos que establecerlos en una demanda de casación, cumpliendo todas las reglas técnicas. Ese es el arte. Y eso es lo que vale en casación. Y por eso no todos trabajamos en casación, ¿sí? Se necesita una especialización en ese tema, dedicarse bastante, estudiar bastante, tener la suficiente paciencia, tomarse el tiempo de analizar todo el expediente. Eso requiere mucho tiempo, se requiere mucha paciencia y por eso es que el valor de los honorarios en los casacionistas como yo siempre va a tener un valor un poco más alto que lo que normalmente se cobra al presentar demandas, ¿sí? No es más por ahora, cualquier cosa ya saben, ahí están los datos de contacto mío, si está interesante poner un recurso de casación, pues ahí están mis datos, ahí están los de mi equipo y nos estamos viendo o escuchando en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle like, poner la campanita con las orejitas para que les llegue información inmediata cuando estemos subiendo videos. Cada semana estamos subiendo al menos un video, pero a veces subimos 2, 3, 4 videos o más, entonces ahí les dejo. Nos estamos viendo en la próxima. Saludos.